Un saludo muy especial para ti, querido espectador. Mi nombre es David Muñoz y vamos a dar inicio al curso de anatomía número 1. Vamos a ver todo lo que corresponde al sistema locomotor y para eso lo vamos a dividir en dos tomos. Vamos a ver la parte de osteología y la parte de muscular. ¿Vale? La primera parte, que es la que aparece aquí en pantalla, es toda la parte ósea. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con los huesos de la cabeza y lo vamos a ir en dos segmentos. Lo que va a ser el neurocráneo, el esplagmocráneo. Aquí va a cambiar un momentico la opción del puntero. Vamos a ponerle un puntero láser, ¿vale? Entonces esta primera parte va a ser aquí lo que es cabeza. Después vamos a ver extremidades. Finalmente vamos a ver esqueleto axial, que corresponde a lo que es columna vertebral, parrilla costal, la pelvis y diámetros de la pelvis, que van a tener importancia en obstetricia. Y al final vamos a ver una parte de lo que es hioides, martillo, yunque y estribo, que son unos huesos bastante pequeños, pero pues que sin embargo es importante mencionar su presencia, algunas de sus características. Obviamente este no va a ser el orden en el que vamos a ver el curso. Vamos a partir por extremidades, empezando por la superior. Vamos a ver primero la parte ósea, después vamos a pasarnos a la parte muscular de cada extremidad respectivamente. Como les venía mencionando, después también vamos a ver todo lo que es la musculatura, de lo que es la cabeza, de la cara, del cuello también, los trígonos del cuello, la musculatura de las extremidades, la musculatura axial o del eje, músculos posturales del abdomen, respiradores, accesorios, porque el único respirador que hay es el diafragma, por eso se le llaman respiradores accesorios, la musculatura del piso pélvico y en una parte de anexo que le vamos a ver, que es la musculatura fonadora de la hoz, que es la musculatura laringea. Entonces, para empezar, para que quede claro cuál va a ser el orden del curso, vamos a ver primero extremidad superior, vamos a ver todo lo que corresponde a la parte osteológica, vamos a ver todos los huesos que corresponden que hacen parte de la extremidad superior, perdón, y después ya nos vamos a profundizar en la musculatura. Lo mismo para extremidad inferior, vamos a ver los huesos y después ya nos vamos a pasar a la parte muscular. Entonces, como les venía mencionando, vamos a empezar con todo lo que corresponde a la extremidad o miembro superior. Para ello vamos a ponernos en esta imagen y vamos a reconocer ciertas regiones de la extremidad superior. Vamos a reconocer una región pectoral, que es la que estoy señalando aquí con el puntero. Vamos a tener una región deltoidea, una región escapular que va a estar por dorsal, que la vamos a ver en otra imagen. Alcanzamos aquí a ver un segmento del brazo y un segmento más proximal de lo que es el antebrazo. En esta imagen pues se va a ver un poquito mucho más claro, obviamente. Vamos a ver nuevamente aquí la región pectoral. Por ventral y por dorsal vamos a tener lo que es la región escapular, ¿vale? Este segmento que tenemos aquí, que va a ser nuestro brazo, ¿vale? También brazo ventral, brazo dorsal. Lo mismo para el antebrazo, antebrazo ventral, antebrazo dorsal, la región palmar de la mano y la región dorsal de la mano. ¿Listo? Vamos a ver aquí la zona que también la conocemos como el hombro, la región deltoidea, esta región del codo, región cubital, la región de la muñeca que también la conocemos, o radiocarpiana distal. Bueno, ya la vamos a ir poniendo nombres, vamos a ir paso a paso, poquito a poquito. Lo más importante de todo esto es tener práctica, tener constancia, estar revisando porque hay nombres que se van a ir olvidando con el tiempo. No es sencillo, es la unidad más sencilla, eso sí, pero a la vez también tiene su nivel de complejidad, no quiere decir que sea fácil, requiere de mucha concentración, de mucho estudio, de repasarlo una, dos, tres, las veces que sean necesarios. Esto requiere de mucha memoria y también de tener una excelente memoria fotográfica, ¿vale? Pero tampoco es imposible, obviamente, ¿no? La anatomía es para el que la quiere, para el que le tiene mucho cariño y al tenerle cariño se hace mucho más sencilla. Recuerden que estamos estudiando nuestro propio cuerpo, vamos a tener variaciones de todo tipo y la idea es que cuando terminemos todos estos cursos de anatomía como tal, le tengamos un poquito más de amor a todo lo que hace parte de nuestro cuerpo, como la parte física de lo que representamos en el mundo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la región del hombro, nos vamos a ir a la parte de arriba, ¿listo? Vamos a ver todo esto que corresponde a la cintura escapular. ¿Por qué se llama cintura? Pues si ustedes se ponen a analizar, tiene como una forma de la cintura. Cuando ustedes le dicen cintura, ustedes de una se imaginan la cadera, ¿no? Y se imaginan como una especie de cinturón. Pues si ustedes juntan tanto la parte
izquierda, que está acá como la parte derecha, va a formar un verdadero cinturón, así como lo estoy dibujando aquí con el puntero. Por eso se le llama cinturón o cíngulo escapular, ¿vale? Este cíngulo escapular, ¿por quién va a estar compuesto? Va a estar compuesto por un hueso, que es el que tenemos acá por ventral, que va a ser la clavícula, y vamos a tener otro hueso que va a estar por dorsal, que va a ser la escápula. Estos dos van a estar conformando el cinturón escapular. Obviamente estos dos huesos van a ser pares, porque vamos a tener un hueso, una escápula izquierda, una escápula derecha, vamos a tener una clavícula izquierda, vamos a tener una clavícula derecha. Entonces, no nos quedemos más y empecemos de una vez a estudiar estos huesos. Este hueso que están viendo en pantalla va a ser la clavícula. La clavícula va a tener dos caras, vamos a tener una cara superior y una cara inferior. ¿Cómo vamos a reconocer cuál es la carilla superior y cuál es la carilla inferior? La carilla superior se describe más o menos lisa, por lo tanto vamos a decir que esta que estoy señalando con el puntero va a ser nuestra carilla superior. Mientras que la carilla inferior, que tiene más bien unas características rugosas, es esta que estoy señalando aquí en pantalla. Ahora bien, si ustedes se ponen a analizar esta clavícula, voy a volver en la imagen para que ustedes la vuelvan a ver. Fíjense que tiene como una parte, si la dividimos en dos, así como la estoy dividiendo, vamos a ver que tiene una parte que es convexa y una parte que es cóncava, ¿vale? Entonces me voy a volver aquí en la imagen. Si ustedes se ponen a analizar, fíjense que aquí tiene una parte que es convexa nuevamente y una parte que es cóncava. Es importante esto, y si ustedes se tocan su propio cuerpo, su propia clavícula, van a ver que la parte más medial, ¿cierto? Que es la que está más hacia el centro, o sea, la que va a estar en contacto con el esternón, está más saliente, ustedes la pueden palpar, por lo tanto vamos a decir que es el borde convexo de la clavícula, mientras que la parte que está más hacia el lateral, que es esta que estoy señalando aquí con el puntero, tiene una curvatura más bien cóncava, ¿vale? Por lo tanto vamos a decir que esta es una clavícula izquierda. Ahora, que ustedes cómo van a decir, bueno, ¿y cómo sé cuál es anterior y cuál es posterior y cómo hago para reconocer una clavícula que es derecha o que es una clavícula que es izquierda? Bueno, pues esto requiere de un análisis que, como les decía, primero tenemos que reconocer cuál es la carilla superior y cuál es la carilla inferior. Ya sabemos que la superior es lisa, mientras que la carilla inferior va a ser bastante rugosa. Ahora, si nos vamos a los extremos, extremo medial y extremo lateral de las clavículas, vemos que también hay diferencias. Vemos que una que es mucho más prominente, que es esta lateral que tenemos acá, y una que es un poquito más pequeña, que es esta medial que tenemos acá. Esta que es más pequeñita, listo, esta que está más medial, es el extremo external de la clavícula. ¿Por qué external? Pues porque es el que va a estar articulando con el esternón. Mientras que la más grandecita le vamos a poner el extremo acromial o el extremo escapular. ¿Listo? El más correcto es acromial, pero pues como ese nombre acromial como que todavía no nos suena, vamos a dejarlo en extremo escapular por ahora. ¿Listo? Ya después vamos a aclarar por qué es que se va a llamar acromial. ¿Listo? Entonces vamos a tener un extremo external y un extremo escapular. El escapular va a ser más grueso, va a ser más grande, va a ser mucho más prominente. Entonces ustedes ya saben, siempre que vayan a tratar de reconocer una clavícula, primero van a reconocer su carilla superior y su carilla inferior. Después van a reconocer sus extremos, van a ver cuál es más grueso y cuál es más, como más pequeñito, más delgadito, menos prominente. Entonces ustedes ya van a reconocer cuál es lateral y cuál es medial. Y bueno, finalmente para ustedes ya dar con cuál, si es derecha o si es izquierda, pues simplemente ustedes tienen que tratar de organizarla de tal manera que el extremo medial sea convexo y que el extremo lateral sea más bien cóncavo. Y para eso ustedes lo que van a hacer es palparse su clavícula y se van a acordar que el medial es el que ustedes palpan, por lo tanto ese es el convexo, mientras que el lateral, que es el que más se acerca hacia el brazo, ese es el que ustedes no logran palpar, ¿vale? Creo que no lo mencioné y me voy a volver acá, por si acaso, si no me disculpan, que por lo general tenemos como un concepto que es erróneo, que es pensar de que el brazo es toda la extremidad superior, y la verdad es que no es así. El brazo es nomás este segmento que vamos a encontrar aquí entre la articulación glenohumeral y la articulación del codo, ¿vale? Eso es el segmento del brazo. Solo este pedacito que tenemos aquí va a ser el brazo. Así que espero, y la idea es que no vuelvan a hacer esa semejanza, esa similitud, porque es una similitud que es errónea. El brazo no significa miembro superior, no es extremidad superior. Brazo es un segmento de la extremidad superior, ¿vale? Simplemente para tenerlo ahí presente, para que se vayan corrigiendo esos nombres, porque son erróneos. Está mal llamarlo brazo a toda la extremidad superior, ¿vale? ¿Y qué vamos a reconocer entonces aquí en esta clavícula? Bueno, ya habíamos dicho que el extremo medial va a ser convexo y que el extremo lateral va a ser cóncavo, ¿no?
cóncavo hacia adentro, convexo hacia afuera. En la cara superior no encontramos grandes detalles. Bueno, este que está aquí, que se ve mucho más claro por acá, por inferior. Y este que también que está aquí, que se ve mucho más claro por acá, por inferior. Por eso es que les decía que la carilla inferior es más importante. Bueno, no es que sea más importante, sino que simplemente permite reconocer más estructuras que la carilla superior. Es más interesante esta carilla inferior, tiene más cosas que resaltar. Entre ellas reconocemos, entonces nos vamos a este extremo, que es el external. Y aquí tenemos una impresión. Esta impresión, esta prominencia que tenemos aquí es producto de un ligamento. Siempre que nosotros veamos en huesos algún tipo de accidente, prominencia, como le quieran llamar, tuberosidad, es porque posiblemente ahí se está insertando o un músculo, se está insertando un ligamento. Por lo tanto, siempre que ustedes vean esto van a pensar que por aquí tiene que venir algún ligamento. ¿Listo? Como estamos en la parte external, ¿listo? Entonces, vamos a decir que este cosito que está aquí, esta prominencia o esta impresión, permite que se inserte aquí un ligamento. ¿Qué ligamento? Un ligamento que va a permitir que la clavícula se una a las costillas. Ese ligamento recibe el nombre de ligamento costoclavicular, ¿vale? Es importante aclarar que dentro de las generalidades que tiene el cíngulo escapular, es que permite el sostén de toda la extremidad, porque es lo que fija. Si ustedes analizan, nos devolvemos a esta imagen, fíjense, la clavícula está aquí enganchada a lo que es el esternón, está aquí articulada. Y gracias a esta articulación como tal, es que sostiene a todo lo que es la extremidad superior, a todo lo que corresponde al brazo, al antebrazo y a la mano. Entonces la función de la cintura escapular va a ser enganchar la extremidad superior o fijar, darle soporte a la musculatura axial. O sea, vamos a conectar musculatura, esqueleto apendicular del miembro superior, lo vamos a fijar al esqueleto axial, gracias a qué cosa, a la cintura escapular, ¿vale? Entonces, si se quiebra la clavícula, ya se podrán imaginar qué va a pasar. Obviamente, pues el brazo va a quedar descolgado, ya que esa es la estructura que le da el soporte a la extremidad. Sigamos acá en la carilla inferior. Vamos a ver un canal, que es este que estoy señalando aquí con el puntero. Este canal le vamos a poner el nombre de canal subclavio. ¿Por qué? Pues porque aquí se va a insertar el músculo del mismo nombre, o sea, el músculo subclavio. Aquí nuevamente tenemos una prominencia o un tubérculo. Vamos a poner tubérculo conoideo. ¿Por qué? Pues porque tiene una forma como de un cono y además que se va a insertar aquí un ligamento que se llama el ligamento conoide. Y vamos a tener otro que está acá, una línea que aquí no se alcanza a ver muy bien y la verdad es que hay que ser bastante detallistas con eso. Una línea que le vamos a poner línea trapezoidea. Tubérculo conoideo, línea trapezoidea. ¿Ambos para qué sirven? Para inserción de ligamentos. ¿Cómo llaman los ligamentos? El mismo nombre también. Ligamento conoideo, ligamento trapezoideo. Y estos como están para el extremo escapular o el extremo más lateral. Este es el que le va a dar soporte o unión a la escápula. O sea, estos ligamentos van a estar ahí metidos en esa articulación que permite la unión entre la clavícula y la escápula. Entonces, nuevamente, para recordar, una vez más, ya que esto es de insistir, de ver 1, 2 y 3 y las veces que sean necesarias, tenemos carilla superior lisa, carilla inferior bastante rugosa, tenemos un extremo medial convexo y menos prominente, y un extremo lateral mucho más prominente y de curvatura cóncava. ¿Cómo nos vamos a acordar, David? ¿Cómo hago? ¿Qué necesito hacer para yo acordarme en el momento del examen? Bueno, pues ustedes lo que van a hacer es tocarse sus clavículas y van a ver que la parte que está más hacia adentro, esa parte más medial, la que está en contacto con el esternón, es la que ustedes se tocan. O sea que está hacia afuera, o sea que es convexa. Y la parte que está más hacia lateral es la que ustedes no se tocan, esa va a ser la parte cóncava. ¿Listo? En la parte inferior vamos a tener esta aquí, que es la impresión para el ligamento costoclavicular, que va a darle soporte a la clavícula al unirlo al esqueleto axil. Vamos a tener el surco subclavio para la unión del músculo subclavio. Vamos a tener aquí el tubérculo conoideo para la inserción del ligamento conoideo, la línea trapezoidea para la inserción del ligamento trapezoideo, que están involucrados en la articulación con la escápula. ¿Se acuerdan que yo les dije que este extremo también se le conocía, o sea, el nombre más correcto es extremo acromial y no escapular? Bueno, ya vamos a ver entonces por qué se llama así.
¿Listo? Espero haya quedado todo claro con la clavícula. Si no entienden algo, simplemente se devuelven o se contactan conmigo y yo les resuelvo cualquier inquietud que tengan al respecto. Otra cosa que se me salta por mencionar, la clavícula se considera un hueso largo a pesar de que no tiene canal medular, ¿no? Al no tener canal medular también se le podría considerar como hueso plano, pero por su estructura, por su forma, es considerado como un hueso de tipo largo. La escápula, hueso plano, este sí es un hueso plano. ¿Listo? A diferencia de la clavícula, que es un hueso largo, a pesar de que no tiene canal medular. Y cuando se dan otras cosas de la clavícula, van a ver que es bastante interesante, sobre todo en la parte de osificación, fracturas y esas cosas. La clavícula es un hueso bien interesante y bien particular, a pesar de que en su estructura es bien sencillo, pero tiene una gran importancia en soporte. Si ustedes ven una persona que se les dice, o la ven, que dice que se fracturó la clavícula, entonces ustedes ya saben que la clavícula lo que hace es enganchar o darle soporte a toda la musculatura apendicular de la extremidad superior, o sea, lo que es al brazo, o sea, al húmero, al radio, a la ulna, todo eso, le da soporte. ¿Por qué? Porque se articula con el esternón y en parte también con las costillas. Bueno, con las costillas no tiene articulación directa, tiene articulación es con el esternón y esa articulación se llama esternoclavicular, ¿vale? Pero ahorita no es de importancia entrar en esas articulaciones. Nos pasamos a la escápula. La escápula va a tener tres caras, vamos a estudiarla, una cara ventral, una cara dorsal, que la estoy señalando aquí con el puntero, y vamos a tener una cara lateral, ¿listo? Que también tenemos una cara medial, pero la cara medial no tiene gran cosa que destacar, por eso solo se les considera estas caras, ¿listo? Entonces, en la cara ventral, que es esta que tenemos aquí, vamos a reconocer que tiene una forma triangular. Si ustedes se fijan, estoy dibujando un triangulito con el puntero. Y con este puntero, si ven, tengo la base en la parte superior y tengo un vértice en la parte inferior. Ahí está la forma triangular que yo les menciono de la escápula. Esta escápula, en su margen superior, si ustedes fijan, viene bajando y presenta como una especie de escotadura incisura. A esta escotadura le vamos a poner escotadura escapular superior. Esta escotadura después se va a cerrar gracias a un ligamento y va a formar un foramen supraescapular. Esto tiene importancia en la parte neurovascular, ya que por aquí va a estar pasando un paquete tanto de arterias, venas como de nervios. ¿Listo? Pero en esta unidad todavía no corresponde vernos, pero es simplemente para que lo tengan en cuenta. Todas las cositas que vean en los huesos, que le vamos a poner nombre, que escotaduras, que prominencias, todo, absolutamente todo tiene un porqué. ¿Por qué tiene esa forma? Todo está explicado. En este caso, pues se ha hecho esta escotadura en el hueso. ¿Para qué? Para dar paso a un paquete neurovascular en este caso. Entonces, la primera parte o característica que vamos a reconocer en esta escápula, en su margen superior, va a ser esta escotadura. Si seguimos, recuerden que este es el margen medial, este es lateral. Seguimos, vamos a encontrarnos con esta estructura que viene como saliente. Si miramos la imagen lateral, es esta que estoy señalando aquí con el puntero. Aquí, si venimos aquí en el margen, me volví a pasar otra vez a la imagen anterior, a la vista anterior, viene la escotadura y después hay como una prominencia, una saliente hacia ventral, que es esta que estoy señalando nuevamente con el puntero en la imagen lateral. Y a esa le vamos a poner el nombre, o sea, valga la redundancia, le vamos a nombrar proceso coracoides, ¿vale? El proceso coracoides de la escápula. Entonces, ¿qué orientación va a tener el proceso coracoides de la escápula? Pues bueno, lo vamos a encontrar en el margen superior y va a tener una orientación hacia ventral, una especie de cachito, ¿listo? Más detalles que vamos a encontrar aquí en la cara ventral va a ser esta fosita que vamos a nombrar aquí como fosa subescapular. ¿Por qué se va a llamar fosa subescapular? Porque aquí se va a insertar un músculo con el mismo nombre, o sea, músculo subescapular. ¿Listo? Me van a preguntar, ¿y cómo reconozco una escápula derecha y cómo reconozco una escápula izquierda? Listo, es sencillo. Siempre nos vamos a referenciar porque la cara ventral es plana, mientras que la cara dorsal, si ustedes se fijan, está dividida en dos partes. ¿Por qué razón? Pues porque hay como una especie de prominencia, listo, que nos la está dividiendo en una parte superior y en una parte inferior. Entonces ya sabemos diferenciar que la cara escapular ventral es lisa y que la cara dorsal tiene una saliente ósea que nos la va a dividir
en dos partes. Así como diferenciamos la clavícula, que la superior era lisa y la inferior era rugosa, ya sabemos diferenciar una escápula en ventral y en dorsal. Ahora, ¿cómo diferenciamos el margen lateral y el margen medial? Vemos que el margen medial tiene más bien una orientación vertical, mientras que el margen lateral tiene una orientación diagonal. Además de eso, vamos a ver como una especie de fosa. Esa fosita la vamos a llamar cavidad glenoidea. ¿Listo? Entonces, es sencillo. Hacia donde está la cavidad glenoidea es el margen lateral de la escápula. Entonces, esta carilla, la ventral, que también la podemos llamar carilla costal, porque recuerden que la escápula está en la parte dorsal, ¿listo?, del cuerpo. Vamos a encontrar por la parte de la espalda. Entonces esta carilla, la ventral, va a estar articulando con las costillas. No es una articulación como tal, es una articulación fisiológica. Le vamos a decir así, fisiológica, porque no es que estén unidas, simplemente que por funcionalidad se le nombra articulación. ¿Ya? ¿Vale? Simplemente para que quede eso claro. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que la cavidad glenoidea la vamos a encontrar hacia lateral. Entonces, vamos a describir esta carilla lateral que tenemos aquí. Nos vamos a posicionar nuevamente en la imagen anterior y vamos a encontrar aquí una escotadura que le vamos a llamar escotadura supraglenoidea, y vamos a encontrar otra escotadura que tenemos acá, escotadura a tubérculo infraglenoideo. ¿Por qué tienen importancia estos dos puntos, infra y supraglenoideo respectivamente? En el infra vamos a tener que aquí se va a insertar una de las cabezas del músculo tríceps braquial, mientras que en la parte superior o en la supraglenoidea, en esa escotadura, vamos a encontrar que se va a insertar una de las cabezas del músculo bíceps braquial. O sea, por superior vamos a tener al bíceps braquial y por inferior vamos a tener al tríceps braquial. Son dos músculos diferentes. ¿Listo? Vamos a seguir estudiando este huesito plano. Nos vamos a la carilla posterior. Ahora sí me voy a esta imagen que está acá a la derecha. Como les venía mencionando, vemos que esta carilla está dividida en dos partes. Vamos a tener una fosa que es supraespinosa y una fosa infraespinosa. ¿Por qué supraespinosa e infraespinosa? ¿De dónde sale eso de espina? Bueno, este proceso que nos está dividiendo a esta escápula en su cara dorsal, le vamos a colocar el nombre de espina escapular. ¿Listo? ¿Y qué vamos a encontrar en estas fosas? Porque por algo se llaman así. También van a tener músculos, así como acá está el músculo subescapular en la cara ventral. En la cara dorsal vamos a encontrar esta musculatura, un músculo que está aquí, que va a ser el infraespinoso, que no está aquí obviamente, y vamos a encontrar por acá sobre la espina supraespinoso. Sobre la espina el supraespinoso, bajo la espina el infraespinoso. Podemos ver también que en su margen superior, también por la cara dorsal, logramos reconocer la escotadura o incisura supraescapular. ¿Listo? Si nosotros continuamos con esta espina, ¿listo?, vamos a encontrarnos con este proceso que es mucho más grande. Sabemos que a continuación de la espina, y si nos vamos hacia lateral y hacia dorsal, porque si se dan cuenta, fíjense acá en la imagen lateral, vamos que sale hacia dorsal y después se vuelve como a ventralizar, ¿no? Así describe como una forma de un cachito, se va como hacia dorsal y luego vuelve y se ventraliza. A eso le vamos a llamar proceso el acromion. ¿Listo? Acromion. Este extremo, este que está aquí, el acromion, por eso era que yo les decía que este extremo de la clavícula, su nombre más correcto era el extremo acromial, porque es aquí con este proceso que se va a articular la clavícula y va a formar la articulación que se llama acromio clavicular. ¿Listo? Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos como una especie de punticos. Estos punticos o agujeritos también reciben nombres, se llaman forámenes. Foramen es el lugar por donde van a estar ingresando vasitos, ¿sí?, para nutrir este hueso. Recuerden que todos los tejidos requieren de vascularización. ¿Listo? Por lo tanto, por estos forámenes vamos a encontrar que se va a nutrir
este huesito que se llama aquí la escápula. Si ustedes se fijan en la clavícula también tenemos forámenes. ¿Cómo le vamos a poner a estos forámenes? Como se va a vascularizar, sin sinónimo de vascularizar es nutrir. Entonces vamos a llamarles forámenes nutricios. Vamos a darnos cuenta que a lo largo de todo el curso de la anatomía, la gran mayoría de sus nombres en la actualidad tienen un significado, tienen un porqué, va muy relacionado a su función. En estos casos los forámenes nutricios de nutrición asociados a que por ahí van a estar pasando vasos. ¿Qué más podemos mencionar de la escápula? Vamos a decir que la escápula la vamos a encontrar su margen superior a la altura de la costilla número 2 y de la vértebra torácica número 2. La espina la vamos a encontrar a la altura de la vértebra torácica número 3 y el margen inferior lo vamos a encontrar a la altura de la costilla número 7, o sea, la vértebra número 7. O sea que si nosotros decimos dónde vamos a encontrar a la escápula, la vamos a encontrar entre la segunda y la séptima costilla en la región dorsal del cuerpo, o sea, en la región de la espalda. Que si podemos palpar, por supuesto que sí, podemos palpar la escápula. Si ustedes se tocan la región dorsal, se van a tocar ahí, ¿cómo hago para explicarme? Bueno, van a llevar su mano a la parte dorsal más o menos y van a buscar una prominencia. ¿Listo? Esa prominencia que se van a tocar, que es dura, ustedes van a diferenciar tejido blando de tejido duro, es la famosa espina. Si nosotros nos vamos lateralizando, vamos a encontrar lo que es el acromion. Y con el acromion, pues obviamente vamos a llegar a la cúspide de lo que es el hombro. Al llegar a la cúspide de lo que es el hombro, entre la clavícula, ¿sí?, y el hombro, unos 2 centímetros hacia abajo, vamos a encontrar el proceso coracoides. ¿Listo? Y estos procesos, ¿qué importancia tiene esto de poder palpar? Esto tiene importancia en la parte de la clínica, ya que van a haber elementos vasculares de importancia que se van a encontrar mediales a la coracoides y laterales a la coracoides. ¿Listo? Entonces, nuevamente, para repasar la escápula, vamos a decir que tenemos una cara ventral lisa y una cara dorsal que va a estar dividida en dos partes. Es el primer punto para reconocerla. Vamos a decir que hacia lateral vamos a encontrar la cavidad glenoidea, ¿listo? Y que su margen va a ser más bien diagonal. Perfecto. Una cosa que me olvido de mencionar de la espina es lo siguiente. Esta espina va a tener un borde anterior, que aquí no lo podemos ver claramente, ¿listo? Pero el borde anterior de la espina va a estar obviamente en contacto con la escápula. Este borde posterior, que es el que estoy señalando con el puntero, pues va a ser el borde posterior de la espina y lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a decir que va a tener un labio superior y un labio inferior. ¿Qué importancia tiene esto de que sea superior y de inferior? En la parte superior vamos a encontrar que se va a insertar el músculo trapecio y en la parte inferior vamos a encontrar que se va a insertar el músculo deltoides. Todo esto tiene importancia y lo voy relacionando para que ahorita que conectemos con la parte muscular no estemos tan perdidos. ¿Listo? Lo mismo para la clavícula. Como yo les mencionaba, tenía un canal, este canal que va a ser el canal subclavio, ¿listo? Que es donde se va a insertar el músculo subclavio. Entonces, se dan cuenta que todos los nombres tienen como un porqué. Bueno, espero que sea así como yo me imagino. ¿Listo? Nuevamente vamos a tratar de visualizar porque cuando vemos los huesos por separado como que no nos entendemos muy bien. Pero cuando ya los vemos en conjunto como que ya se nos aclara un poquito más la vaina. ¿Listo? Fíjense nuevamente cómo tenemos el cinturón escapular. Nos vamos a ubicar. Siempre que nosotros veamos imágenes, siempre tenemos que reconocer dónde está anterior, dónde está posterior, dónde está lateral, dónde está medial, si estamos viendo desde superior o si estamos viendo desde inferior. En este caso estoy en esta imagen que dice cinturón pectoral y podemos ver que estamos obviamente desde una vista superior, ¿no? Vemos la parte lateral, vemos la parte más medial, que es la parte, aquí vemos el esternón, vemos aquí la clavícula, o sea, perdón, la columna vertebral, vemos la parrilla costal y vemos la clavícula. Fíjense cómo está su borde más convexo, su borde más cóncavo. Vemos como este borde esternal es mucho más pequeño que este borde acromial,
Si se dan cuenta es mucho más prominente. Recuerden que esta carilla es lisa, completamente lisa. Y fíjense cómo articula con el acromion. ¿Listo? Y así se forma la articulación acromio-clavicular. Vemos más acá adelante el proceso coracoides de la escápula. Vemos el hueso húmero. Y fíjense cómo esta articulación de la clavícula con el acromion forman como una especie de techito para el húmero, que es el siguiente hueso que vamos a ver. Vemos aquí la escápula. Entonces nosotros reconocemos inmediatamente cómo la escápula tiene una cara lisa, o sea que esta va a ser su cara ventral. Aquí es donde, o cara costal, como aparece aquí en el nombre, cualquiera de los dos. Si ustedes se fijan, esta cara que aquí no se alcanza a ver, pues obviamente, pero yo creo que ya con la imagen, pues yo me hago entender qué es lo que les estoy diciendo. Esta cara ventral de la escápula es la que está articulando fisiológicamente, no anatómicamente, sino fisiológicamente, con las costillas. Por eso recibe ese nombre también. ¿Listo? Aquí en esta imagen lateral, o sea, en esta imagen de la derecha, podemos ver los ligamentos que les mencionaba cuando vemos la clavícula. El ligamento trapezoide y el ligamento conoide, que hacen parte de la articulación de la clavícula junto a la escápula. Si ustedes ven, se están fijando a la coracoides de la escápula. ¿Listo? Y vemos acá la escotadura escapular. Si ustedes se fijan, hay un ligamento, el ligamento transverso de la escápula, y ya no hay una escotadura, sino un orificio, un foramen. Recuerden que por este foramen van a estar pasando estructuras neurovasculares. ¿Listo? Espero haya quedado claro todo eso respecto a escápula y clavícula, todo lo que corresponde al cinturón escapular. Y bueno, obviamente, nuevamente para recordarles lo que yo les mencionaba hace rato, que teníamos una escotadura infraglenoidea, porque aquí está la cavidad glenoidea, que ya se dan cuenta que es la que articula con el húmero, con la cabeza del húmero en realidad. Listo, ya que esto hay que ponerle nombre propio con la cabeza del húmero. Entonces ya vamos teniendo como cierta orientación. Ya sabemos que esta nos vamos imaginando ya. Recuerden que esto es de mucha imaginación, de tener una buena memoria fotográfica. Entonces ya ustedes saben que la cavidad glenoidea va hacia lateral, que la cara lisa es la que va hacia adelante en la escápula, que la cara lisa es la que va hacia arriba en la clavícula, y que es por la cara inferior de la clavícula donde están insertándose los ligamentos, por eso tiene ese aspecto rugoso. ¿Listo? Eso es todo por aquí por cinturón escapular. Nos vamos al húmero. El húmero es un hueso de tipo largo. Si es un hueso de tipo largo, entonces vamos a decir que tiene ciertas partes. Vamos a decir que va a tener un cuerpo, que es este que estoy marcando aquí con el puntero, que también recibe el nombre de diáfisis, que es mucho más correcto. Y vamos a encontrar unos extremos, un extremo proximal y un extremo distal. Estos extremos también reciben nombre. Vamos a decirle epífisis proximal y epífisis distal. ¿Listo? En la epífisis proximal vamos a ver que tiene la cabeza del húmero. Voy a partir desde proximal hacia distal. ¿Listo? Vemos que tenemos una cabeza y esta cabeza, si ustedes ven, tiene una orientación. Esa orientación como que es hacia medial, o sea, viene desde lateral hacia medial, así como estoy señalando con el puntero. Y si ustedes ven, se va como hacia atrás, ¿no? Entonces tiene una orientación como póstero-medial. Le vamos a poner ese nombre. ¿Por qué? Pues porque se va como hacia atrás buscando a su cavidad glenoidea, porque la escápula pues viene desde dorsal, y orientación hacia medial, pues porque se está yendo hacia el centro, hacia el medio, hacia el eje medio. ¿Listo? Esto es lo que vamos a reconocer aquí en la epífisis proximal. Tenemos la cabeza. Luego vamos a encontrar estas dos estructuras, estas dos prominencias, una más lateral y una más medial. ¿Listo? Esta medial le vamos a poner tubérculo menor o troquita. Troquita era el nombre que recibía en anatomía clásica. Ahorita pues ya se le tiene definido como tubérculo menor, pero pues se pueden encontrar con cualquiera de los dos nombres todavía, ya que hay personas que han estudiado la anatomía hace mucho tiempo y se quedaron con esos nombres, como hay personas pues que están un poco más actualizadas y que tienen estos nombres. Eso ya va a depender de con quién se encuentren en el camino, por eso es mejor que estén preparados para cualquiera de los dos casos.
El tubérculo mayor, que es este que tenemos más hacia lateral, que es mucho más prominente, ¿sí? Este recibía el nombre antes de troquíter. Troquit el menor, troquíter el mayor. ¿Listo? Entre estos dos vamos a encontrar un surco. Este se llama surco intertubercular, pero también tiene otro nombre. Le vamos a poner surco de la cabeza larga del bíceps braquial. ¿Listo? Cualquiera de los dos nombres sirve. Surco intertubercular o surco del bíceps braquial o surco de la cabeza larga del bíceps braquial. ¿Por qué? Pues porque por aquí va a pasar un tendón que va a ser el tendón del músculo bíceps braquial, en especial una de su cabeza que es la cabeza larga. Estos tubérculos van a tener ciertas prolongaciones hacia la diáfisis. ¿Listo? Estas se van a llamar cresta del tubérculo mayor, cresta del tubérculo menor. O sea, simplemente le cambiamos cresta y ya. Eso es todo. Tampoco es que sea tan difícil. ¿Listo? Aquí en la cabeza del húmero, vamos a ver que está envuelta, tiene otro color aquí. Y obviamente pues eso tiene una importancia y es que hasta aquí la envuelve el cartílago articular. Donde termina el cartílago articular le vamos a llamar el cuello anatómico. Mientras que aquí donde se está terminando la epífisis proximal y donde empieza la diáfisis le vamos a poner cuello quirúrgico. Vamos a tener también ciertos ejes. Vamos a tener ángulos de estabilidad. Este epífisis proximal con la diáfisis van a estar formando un ángulo. ¿Cómo vamos a formar este ángulo? Si ustedes se fijan, vamos a trazar un eje. Lo voy a trazar imaginariamente con mi puntero, espero lo vayan viendo. Fíjense cómo va aquí el eje de la epífisis con relación a la cabeza. Nuevamente vuelvo y lo trazo. Y ahora vamos a ver el eje de la diáfisis, que es este que estoy trazando aquí de manera vertical. ¿Listo? Entonces, entre estos dos ejes se van a formar un ángulo de 130 grados, que va a ser este que está aquí, un ángulo de 130 grados. Y bueno, pues por matemáticas, como son ángulos correspondientes, pues este ángulo que va a estar acá también va a ser de 130 grados. Entonces, un eje de la diáfisis y un eje de la epífisis en relación con la cabeza. ¿Cuánto vale ese ángulo? 130 grados. Y esto es lo que le confiere la estabilidad a la articulación. ¿Listo? Nos vamos a la diáfisis. La diáfisis del húmero, que va a ser el cuerpo, vamos a decir que va a tener una forma más o menos prismática. ¿Listo? Al ser prismática, vamos a decir que tiene una cara anterolateral, una cara anteromedial y una cara posterior. Si tienen la oportunidad de palpar un número, ustedes se van a dar cuenta que tiene como una especie de torsión. Esta torsión, ¿sí? Porque va a tener un eje, el eje que yo les venía mencionando, y como que el húmero tiende como a torcerse de ese eje. Esa torsión, ¿sí? Va a formar un surco, y ese surco va a recibir un nombre que solo se ve por la cara dorsal, recibe el nombre surco para el nervio radial o surco radial. Dejémoslo en surco radial, ¿ya? Ya que el surco obviamente se llama radial pues porque va pasando el nervio radial, pero no solamente por eso, también va pasando la arteria braquial profunda. Entonces, dejémoslo en surco radial. Obviamente pues recibe el nombre pues, porque el nervio radial tiene una gran importancia, entonces en ese canal de torsión vamos a decir que por ahí va pasando el nervio radial. ¿Listo? Ahora bien, ya les había mencionado que tenía una cara anterior lateral, una cara anterior medial. Y si vemos aquí en esta cara anterior, vemos una tuberosidad que está aquí en la cara ventral, más o menos a unos 3 centímetros de la cabeza humeral, que recibe el nombre de tuberosidad deltoidea. Aquí es donde se va a insertar el deltoides, en su inserción distal. Recordemos que su inserción proximal estaba en el labio menor, o sea, en el labio inferior de la espina escapular y en la parte, en la región inferior de la clavícula. ¿Listo? En el borde inferior de la clavícula. ¿Vale? Me disculpan si se escucha un poco de ruido. La verdad aquí donde estoy no me colaboran con el ruido a veces, así que les pido disculpas. Por eso por eso es un poquito el tono de voz en caso de que no se escuche. ¿Listo?
Eso tenemos en la epífisis, en la diáfisis del húmero. Si tenemos una fractura de la diáfisis del húmero, obviamente es muy probable que se dañe este paquete neurovascular del nervio radial y de la arteria braquial profunda. Por lo tanto, pues cuando ustedes reciban en un caso, algún paciente o vean un caso de una persona que tuvo una fractura de la diáfisis humeral, posiblemente se haya lesionado el nervio radial y vaya a tener complicaciones, una manifestación clínica que ya las vamos a ver cuando pues, veamos sistema nervioso. Obviamente pues el nervio radial tiene una gran importancia en el antebrazo y en la mano, por lo tanto vamos a ver ciertos patrones que permiten reconocer que es el nervio radial el que se dañó. Nos vamos a la epífisis distal del húmero. ¿Listo? Llegamos a la epífisis distal del húmero y vemos que tiene una prominencia hacia medial, que es la que más reconocemos. Entonces vemos que las estructuras más prominentes del húmero están apuntando hacia medial. ¿Listo? Entonces esa es una de las formas de reconocer si es un número derecho o si es un número izquierdo. Vemos primero que todo que la cabeza y esa estructura que está acá al final, que ya le vamos a poner nombre, son prominentes y van hacia medial. De hecho, ustedes esta prominencia que está en la epífisis distal se la pueden tocar en el codo. ¿Listo? Se la pueden tocar ahí en la parte del codo. ¿Listo? No lo vayan a confundir con otra cosa que es parte de la ulna, pero yo creo que más o menos si pueden buscar cómo palpar esta estructura que ya la vamos a poner nombre, que es el epicóndilo medial. ¿Listo? Es posible palpar. Entonces, estamos aquí en esta epífisis distal, ¿no? Esta epífisis distal vamos a ponerle un nombre conjunto a esta estructura que tenemos aquí, a esta que estoy encerrando, a estas que están como en un color más blanco, y le vamos a poner el cóndilo. ¿Listo? Este cóndilo del húmero o cóndilo humeral va a estar compuesto por dos estructuras. Una redondeada, que tiene forma de elipsoide, que se va a llamar el capítulo, que está más hacia lateral, y esta estructura que está acá más bien que parece, me imagino que todos alguna vez hemos volado la cometa. Ustedes han visto el carrete de la cometa, donde se enrolla el hilo. Este más o menos tiene una forma parecida y se va a llamar la tróclea. ¿Listo? Capítulo más tróclea, le vamos a poner el nombre de cóndilo. ¿Listo? Ese va a ser el cóndilo humeral. Entonces, como este es el cóndilo, por lateral y por medial vemos estas dos prominencias. Le vamos a poner epicóndilo lateral y epicóndilo medial. Epi, pues porque está sobre el cóndilo, ¿no? Y vemos que también hay unas fositas. Vamos a tener una fosita más lateral, que es la fosa radial. Y vamos a encontrar una fosa que es menos medial y que se ve como un poco más pronunciada, que está sobre la tróclea, que se va a llamar fosa coronoidea. O sea, que ya sabemos entonces, para que nos vayamos dimensionando, que sobre el capítulo vamos a encontrar la fosita radial y sobre la tróclea nos vamos a encontrar la fosa coronoidea. Y ojo, esto es muy importante, solo lo podemos ver por la cara ventral del húmero. ¿Listo? Ahora sí, continuando con esto de los epicóndilos, sobre los epicóndilos vamos a encontrar unas crestas que son bastante filudas, que las podemos encontrar en esta imagen que se ve mucho más lateral del húmero en la parte derecha. Estas crestas, estos filos le vamos a poner crestas supracondilias. Supra pues porque están sobre el cóndilo, entonces supracondilia medial y supracondilia lateral. Si yo les pregunto qué epicóndilo es más prominente, ustedes me van a responder que entonces es el medial el que es más prominente. En la imagen es muy claro cómo es el más prominente el epicóndilo medial. ¿Listo? Eso respecto al húmero. Vamos a ver nuevamente, aquí tenemos un número, pero ya no lo tenemos con nombres como lo teníamos anteriormente. Pero es muy fácil reconocerlo. Ya sabemos que entonces reconocemos aquí el tubérculo menor y el tubérculo mayor, o troquíter y troquita, respectivamente. Vemos que la cabecita ya está apuntando hacia atrás, ¿cierto? Y hacia medial, por lo tanto ya sabemos que este es un húmero derecho. Siempre lo reconocemos por la cabeza. ¿Listo? La cabeza siempre apunta hacia atrás
y apunta hacia medial. ¿Listo? ¿Por qué? Porque está buscando la articulación con la escápula en la cavidad glenoidea. Vemos el surco para el bíceps braquial o el surco intertubercular. Vemos las crestas, la cresta del tubérculo mayor, la cresta del tubérculo menor. ¿Listo? Vemos aquí la tuberosidad deltoidea. Vemos una cara anterolateral, una cara anteromedial. Vemos acá el epicóndilo medial. Vemos acá este que está aquí. Le vamos a poner la cresta supracondilia medial, cresta supracondilia lateral, epicóndilo lateral. Y estas dos cositas que están acá juntas que van a formar el cóndilo humeral. Recordemos que la más lateral y más redondeada va a ser el capítulo y la que está más medial y que tiene la forma del carrete de la cometa, del hilo de la cometa, va a ser la tróclea. Sobre la tróclea vamos a encontrar una fosita, la fosita coronoidea. Y sobre el capítulo vamos a encontrar la fosa radial. ¿Listo? Ya más o menos se van imaginando. Si dice fosa radial, entonces porque tiene que ver algo con el radio. Entonces ahorita que veamos radio, ya vamos a ver por qué se llama así, ¿no? Esta es una vista dorsal. No teníamos una vista dorsal en la imagen anterior, solo teníamos una ventral y esta que es más bien lateral. Y aquí ya tenemos una vista dorsal. En esta vista dorsal alcanzamos a ver el canal de torsión y fíjense, este es medial. ¿Cómo reconocemos que es medial? Pues porque la cabeza siempre apunta medial y la prominencia es mucho más grande. Vamos a encontrar que ya el capítulo no lo vemos, pero sí vemos esta tróclea. Y esta tróclea que vemos aquí, sobre ella vamos a encontrar otra fosa, pero ya no vemos que son dos, sino es una sola. Esta fosa tiene nombre de fosa olecraniana. No la vayan a confundir con las anteriores. Por anterior vamos a encontrar dos, la más lateral la radial, la más media la coronoides. Y por dorsal vamos a encontrar solo la fosa olecraniana. Olecraniana. ¿Listo? Para que la puedan anotar por ahí. Perfecto. Cabe mencionar una cosita. Por aquí, bajando por medial, y aquí medial a la tróclea, vamos a encontrar un surco. Ese surco le vamos a poner surco del nervio ulnar. ¿Por qué va pasando? ¿Quién? Pues el nervio ulnar. ¿Y qué importancia tiene este surco? Para que ustedes cuando se peguen en el codo contra una superficie y les pasa ese corrientazo, han visto que se pegan en el codo y pasa un corrientazo pero durísimo en la mano. Bueno, es porque se dieron justo en ese surco. Ese surco está ahí para que ustedes se golpeen y sientan ese corrientazo en la mano. Y obviamente pues va a tener más funciones además. ¿Listo? Entonces, con eso ya tenemos todo lo del húmero. Reconocemos que por anterior vamos a tener dos caras, anterolateral, anteromedial, y que por dorsal vamos a encontrar ese surco. El surco de torsión, el canal de torsión, que va a formar el surco radial, por donde va a estar pasando ¿quiénes? La arteria braquial profunda y el nervio radial. Por ventral vamos a encontrar dos fosas en la epífisis distal, mientras que por dorsal vamos a encontrar solo una fosa. Por ventral vamos a ver el cóndilo y la tróclea, mientras que por dorsal solo vamos a ver parte de la tróclea. Y medial a la tróclea vamos a encontrar el surco del nervio ulnar. Es importante que se aprendan esto de las relaciones anatómicas, ya que es lo más importante y clave de entender de la anatomía. La idea es que ustedes entiendan que, por ejemplo, el nervio ulnar pasa medial a la tróclea, por ejemplo, o que la cabeza tiene una orientación postero-medial, por ejemplo. ¿Listo? O por ejemplo, que el epicóndilo lateral se encuentra superior a ¿qué cosa? Al cóndilo. ¿Listo? Al capítulo, perdón. O por ejemplo, ¿qué otra cosa? Que la fosa coronoides se encuentra superior a la tróclea. Todas esas cositas que les voy mencionando son relaciones anatómicas y son las cuales tienen el objetivo de la anatomía, que se conozcan y que se aprendan. Continuamos. Llegamos al antebrazo. Ya terminamos cíngulo escapular, vimos el hueso del brazo que es el húmero, uno solo, y llegamos al antebrazo. Al llegar al antebrazo nos encontramos con dos huesitos. Bueno, dos huesitos no, dos huesotes, dos huesos largos. El más lateral, que va a ser el radio, y el más medial, que va a ser la ulna. La ulna anteriormente se le conocía como cúbito, ¿listo? Pero en la actualidad
se recomienda que se utilice el término de ulna. ¿Qué diferencias tenemos entre la ulna proximal? O sea, pero a ver, vamos a ordenar ahí que me enredé un poquito. ¿Qué diferencia tenemos entre el radio y ulna proximal y el radio y ulna distal? Fíjense que, primero que todo, partamos por la ulna. La ulna tiene más bien una orientación como bien vertical, mientras que este radio tiene como una orientación como que se diagonaliza y como que se ensancha al final, ¿no? Como que se engrosa. Esto tiene que ver y tiene importancia para los movimientos de pronosupinación del antebrazo. Pronosupinación simplemente es para que ustedes roten su antebrazo. Hagan ese experimento y van a ver que su antebrazo rota prácticamente en 180 grados. Que estos huesos tengan esta forma es exclusivamente para eso, para que se pueda llevar a cabo completo el movimiento de pronosupinación. Ahora bien, ¿qué otra cosa es importante? Si ustedes se fijan, miren la ulna es enorme en la parte proximal en comparación al radio. El radio es súper pequeñito, mientras que en la parte distal vamos a ver que el radio ya es mucho más grande que la ulna. Esto tiene una importancia en la transmisión de fuerzas. Vamos a ver que la fuerza va a venir cintura escapular, va a bajar por el húmero, llega a la ulna, a través de esta membrana que está conectando estos dos huesos que recibe el nombre de membrana interósea, se van a transmitir las fuerzas, va a llegar acá al radio, listo, por la el radio articulado con el carpo, va a transmitir las fuerzas hasta que llega a la mano, listo. Esa es la importancia y el por qué los huesos también tienen esta forma. O sea, ya vemos que tienen una forma bien característica, ya sea para la pronosupinación, que son los movimientos del antebrazo, y para la transmisión de fuerzas. Vamos a empezar por el radio. El radio, si lo estudiamos en la parte superior, vemos que tiene como una especie de rodete. Esta le vamos a poner cabeza del radio. En la parte de la cabeza, visto desde superior, que aquí no se alcanza a ver, pero en esta imagen del medio sí lo mencionan, hay como una especie de fobia. Esta fobia no es más que una especie de depresión o huequito. En ese huequito se va a estar articulando el radio con el capítulo humeral, que era esa bolita que estábamos viendo, que decíamos que solo se veía por la cara anterior del húmero, que hacía parte del cóndilo junto a la tróclea. ¿Listo? Vamos a reconocer que también tiene un cuello, ¿listo? Si tiene una cabeza, tiene un cuello, y se va a unir gracias a ese cuello del radio a la diáfisis radial. Y vemos que por anterior vamos a tener la tuberosidad radial. Entonces, ya estudiamos todo lo que corresponde a la epífisis del radio por ventral. ¿Listo? Si nosotros nos vamos a ver la epífisis del radio por dorsal, no tiene gran importancia. O sea, bueno, no es que no la tenga, sino que no tiene elementos a mencionar, por lo tanto, pues vamos a dejar ahí. Mientras que por la parte lateral, si alcanzamos a ver, denme un momento. Perdón. Sí, no, esta es la cara medial. Esta es la cara medial. ¿Por qué es la cara medial? Porque esta aquí, fíjense, la margen interósea es donde se inserta esa membrana que veíamos en esta imagen que está aquí. O sea, estamos viendo esta cara interna. Aquí esta membrana se está insertando en el radio, entonces la impresión que deja esa membrana es esta que está aquí, el margen interóseo. Vemos aquí la tuberosidad, entonces vamos a decir lo siguiente. Si esta es la tuberosidad, entonces esta es la parte ventral del radio y esta va a ser la parte dorsal del radio. Y aquí aparece face posterior o cara posterior del radio. ¿Qué más vamos a encontrar aquí en la cara del radio? Bueno, no tenemos un foramen nutricio, que es lo que yo les decía, que es por donde van a entrar elementos vasculares para nutrir al hueso. Y obviamente no solamente para nutrir al hueso, las médulas óseas cumplen una importancia en la formación del tejido hemático, en hematología y en la parte del sistema inmunológica. Aquí es donde se forman las células troncales pluripotenciales
que más adelante van a formar las células sanguíneas y las células blancas. ¿Listo? Entonces, tanto para nutrir como para la salida de estos elementos. Vamos a estudiar ahora la ulna en la parte proximal. Todavía no nos hemos ido de distal. Ahorita me voy a volver en la imagen para explicar la parte distal del radio. ¿Listo? Entonces, en la ulna, ¿cómo vamos a reconocer? A ver, primero, ¿cómo reconocemos ahora qué radio es este? Fíjense, si aquí dice que está el margen interóseo, fíjense, está el margen interóseo, entonces ya sabemos que este es medial y que este es lateral, ¿no? Porque era la cara medial la que articula con la membrana interósea. Y vemos que este está hacia anterior, entonces ya sabemos que este es un radio izquierdo, ¿no? Porque hacia acá está lateral, o sea, más hacia afuera, entonces traten de imaginarse el radio, ¿cierto? Que el radio es el que está para el mismo lado del que está el pulgar como punto de referencia. Entonces ya saben, esta es la extremidad izquierda. Entonces este es un radio izquierdo. Nos vamos a la ulna. ¿Cómo reconocemos la ulna? Después vamos a volver a ver con la epífisis distal cómo terminamos de completar esto para reconocimiento si es derecho o si es izquierdo. En la ulna tenemos, fíjense, voy a explicarlo con esta imagen que está aquí en la derecha. Vemos que tiene una orientación bien vertical y en la parte de su cabeza tiene dos procesos. Vamos a ver que tiene un proceso que es bien vertical y superior y un proceso que está más bien horizontal y tiene una saliente hacia anterior. Entonces aquí está la forma horizontal que yo le veo y la forma vertical que yo le veo a los procesos de la cabeza ulnar. Entre estos dos procesos se va a formar una escotadura o incisura que se llama la incisura o escotadura ulnar o incisura o escotadura troclear. ¿Y por qué troclear? Pues si nos acordamos del cóndilo humeral, si se acuerdan, por medial estaba la tróclea, por lateral estaba el capítulo, por medial estaba la tróclea. Entonces, esta tróclea, ¿sí?, va a estar ahí encajada como una especie de bisagra. Y es lo que nos permite a nosotros, esta ulna enganchada aquí en la tróclea, que tengamos los movimientos de extensión y de flexión de codo. Si ustedes se fijan, tiene como una forma de destapador de cerveza. Entonces ya más o menos teniendo esta forma presente, ya saben que cuál es el movimiento que va a tener esta articulación. ¿Listo? El proceso que es más horizontal le vamos a llamar proceso coronoides, o sea que este es el que se va a meter en esa fosita que vimos que se veía solo por anterior y que estaba sobre la tróclea, que se llama fosita coronoides. Ahí es donde se va a alojar este proceso coronoides cuando tenemos nuestro codo flexionado. Mientras que cuando estamos en extensión, vamos a tener este olecranón inserto ahí en esa fosita que veíamos solo por la cara dorsal del húmero, que se llama fosa olecraniana. ¿Listo? Entonces, como yo les decía, todos los nombres tienen un porqué. Si ustedes se fijan, ahora mencionamos aquí incisura radial u escotadura radial. Aquí se va a insertar el radio. Si ya sabemos que la ulna es más medial, que es la que está relacionada con el dedo meñique, es importante que tengan presente la posición anatómica donde las palmas, ¿sí?, de la mano van hacia adelante. ¿Listo? Entonces ya sabemos que esta es una ulna izquierda, porque el radio pues va a estar más lateral, o sea que esta es la parte lateral, aquí donde estoy señalando con el puntero. Entonces ya sabemos que este ulna que tenemos aquí corresponde a una ulna de una extremidad izquierda. Y vamos a ver que además tiene una tuberosidad o un proceso que se llama proceso o tubérculo ulnar. Tenemos la membrana, la margen interósea, que es donde se va a insertar, que es la parte más lateral de la ulna. En el radio, la margen interósea está por medial, mientras que en la ulna está por el margen lateral. Si vemos por dorsal la ulna, vemos que el proceso coronoides está más hacia medial. ¿Listo? El proceso coronoides siempre está más hacia medial, para que lo tengan presente y no se olviden, porque esto es importante para el reconocimiento de la lateralidad, si es izquierdo o si es derecho. Tenemos nuevamente aquí los dos, radio y ulna, juntos, se los presento. Ustedes me van a decir, ¿y cómo reconozco ahora?
Bueno, una forma fácil de hacerlo es revisando estas imágenes chiquitas que tienen aquí en los extremos, ¿no? Fíjense, aquí aparece y dice aquí vista anterior, vista posterior. Y aquí si esta es anterior, entonces está la mano de la extremidad derecha y esta sería la extremidad, o sea, derecha, pero vista por dorsal, ¿no? Aquí dice vista posterior. Entonces, fíjense que la base, ahora vámonos a la base del radio. Fíjense que la base del radio, la parte más lateral, está como más hacia abajo. Esa parte, esta base del radio, vamos a ponerle estiloides del radio. Apófisis o proceso es sinónimo, o sea, proceso estiloides del radio. Con apellido del radio, porque en la ulna, fíjense que también tenemos estiloides de la ulna. ¿Listo? ¿Qué pasa con esta estiloides del radio? Fíjense que está más caída de un lado. O sea, lateralmente, o sea, desde la parte lateral, está más inclinada hacia abajo que la parte medial. Entonces es otro punto para reconocer del radio. ¿Listo? Y cómo lo reconocemos si es derecho o si es izquierdo. Si nos vamos a la cara dorsal, fíjense lo siguiente. Ya estamos en las epífisis distales, ¿no? De la ulna y del radio. Nos vamos a la parte distal del radio ahora. Fíjense, reconocemos la estiloides, que es la que está más caída, por lo tanto ya sabemos que esta es la parte lateral. Y reconocemos la cara dorsal del radio por la siguiente manera. La reconocemos 1, porque no se encuentra la tuberosidad. La tuberosidad se encuentra hacia anterior y tiene una disposición como hacia medial, o sea, antero-medial. Por lo tanto, en la cara dorsal no la podemos ver bien. Vamos a reconocer que en la epífisis distal vamos a encontrar este tubérculo que recibe el nombre de tubérculo dorsal del radio y que en anatomía clásica recibe el nombre de tubérculo de Lister. Este tubérculo de Lister tiene importancia en la clínica, ya que es este el que separa los compartimientos 2 y 3 del retináculo extensor, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte muscular de la extremidad superior, pero es para que lo tengan en cuenta, es un punto muy importante y comúnmente se van a encontrar que no lo van a llamar como tubérculo dorsal como se tiene que llamar en la actualidad, sino que aún hay muchas personas que lo conocen como el tubérculo de Lister. Y el tubérculo de Lister pues tiene la importancia de que va a separar el compartimiento 2 y 3 del retináculo extensor. Por la cara ventral del radio, en la epífisis distal, vemos que es bastante lisa, mientras que en la parte dorsal vemos que es bastante rugosa. ¿Listo? Parecido más o menos a la escápula, que decíamos que la cara anterior era lisa, mientras que la cara dorsal, bueno, no era que fuera rugosa, sino que tenía pues como una separación, ¿no? La ulna. Seguimos en la epífisis distal de la ulna. Si ustedes se fijan, bueno, ya sabemos, la ulna es fácil de reconocer porque ya sabemos que la boca que va a destapar la cerveza apunta hacia adelante, ¿listo? Es como una especie de boca, esa boca siempre va a apuntar hacia adelante, entonces no vamos a tener dificultad con reconocer la ulna, cuál es la cara anterior y cuál es la cara posterior. Lo que de pronto nos va a costar es reconocer la lateralidad, pero ya sabemos que la coronoides siempre va a estar apuntando hacia dónde, hacia medial. O sea que va a tener como una prominente más saliente, así como el húmero, que el epicóndilo medial y la cabeza apuntan hacia medial. Aquí en la ulna vamos a tener lo mismo, que la coronoides está apuntando hacia medial. ¿Listo? En la parte más distal, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una circunferencia articular. Esta circunferencia articular la vamos a encontrar bien ventral, por dorsal y por la cara lateral. ¿Por qué por la cara lateral? Porque va a estar articulando con la carilla medial del radio. Y ya vamos a ver esa articulación que la conocemos como radio ulnar distal. ¿Listo? Si nos vamos a la parte dorsal de la ulna, vamos a encontrar este que tenemos aquí, que es la estiloides. La estiloides la vamos a encontrar, más bien diría yo que está hacia posterior y hacia medial. O sea, tiene una orientación postero-medial. Este proceso estiloides. ¿Listo? Hay otra cosa que se me olvida mencionar, que es la incisura del supinador, que es un músculo del antebrazo. ¿Listo? Y este músculo va a dejar una marca en la ulna. Creo que se ve por aquí en esta imagen. A ver, creo que... Ajá, esta que está aquí. Si ustedes se fijan, esta es la incisura radial, por lo tanto estamos viendo la cara lateral de la ulna. ¿Listo? ¿Por qué razón? Pues porque
el radio es el que está más lateral, recuerden eso. Entonces, por lo tanto, la ulna va a estar en contacto con el radio por la cara lateral. Y vemos que dorsal a la incisura radial vamos a encontrar esta cresta. Esta cresta recibe el nombre de cresta del supinador, ya que aquí se va a insertar el músculo supinador, que es un músculo del antebrazo. Teniendo visto esto, vamos a ver desde la parte inferior estos dos huesitos que estábamos mencionando hace rato, para ya meternos a la parte final, que es mano y el carpo. ¿Listo? Vamos a tener este que estaba aquí más prominente. Recuerden que esas eran las diferencias que las mencioné al principio, que el radio era por proximal bien pequeñito, y a medida que íbamos avanzando hacia distal se hacía mucho más grande, y para la ulna era al contrario, era muy grande en la parte proximal y se hacía muy pequeño en la parte distal. Llegamos aquí entonces, ya sabemos reconocer. ¿Cómo nos vamos a saber cuál es izquierdo, cuál es derecho? Aquí es donde pone interesante. Aquí es donde ya nos damos cuenta si entendimos o no entendimos, si sabemos reconocer o no sabemos reconocer. Entonces, si ustedes se fijan, sin ver esta imagen que está aquí en la derecha, vamos a tratar de reconocer cuál es ventral y cuál es dorsal. Entonces, ya sabemos que el más grande va a ser el radio. ¿Listo? El radio va a ser este que está más lateral, entonces ya sabemos que este es el margen lateral y este va a ser el margen medial. Ahora vamos a saber cuál es dorsal y cuál es ventral. Entonces, ventral no lo podemos reconocer, ya que para reconocer por ventral tenemos que estar en la epífisis proximal para poder ver la tuberosidad del radio. Pero como estamos en la epífisis distal, vamos a reconocer que teníamos un tubérculo que tenía que ver con los compartimientos del retináculo extensor, que era el tubérculo de Lister, que es este que estamos viendo aquí. Entonces ya sabemos que esto es dorsal, que esto es ventral, que esto es lateral, que esto es medial y que estamos viendo desde el piso, o sea, desde inferior, entonces, o sea, desde distal hacia proximal, otra forma de verlo. Ya sabemos que este entonces es la articulación radioulnar distal derecha. Si nos vamos a esta, aquí está fácil, aquí está rotulado. Tenemos el tubérculo distal, ya sabemos que este es el radio, entonces esto es lateral, ya sabemos que esto es medial y que esto es ventral, y que lo estamos viendo desde inferior nuevamente. Entonces esto va a ser la radioulnar izquierda. Espero haya sido claro cómo reconozco las cosas. Si no lo entienden, devuelvan un poquito el video y repasen cómo es que yo les ayudo a reconocer las partes. Siempre tienen que ponerse como en una brújula y tener mucha imaginación 3D para irse moviendo, para ver desde arriba, desde abajo, desde ventral, desde lateral, desde medial. ¿Listo? Y todas las caras posibles. Ya, para no alargarnos más, quedémonos aquí entonces. Ya sabemos que el radio era el más prominente. Si ustedes se fijan, hay como una crestica, una cresta roma que es como más o menos planita, que no es tan puntuda como las crestas supracondilias, que va a separar la carilla del radio en dos partes, una que tiene una forma triangular, que es más lateral, y una forma que tiene más cuadrilátera, que es esta que está más medial. Acá también la podemos reconocer, fíjense que esta tiene una forma más triangular, la carilla más lateral, aquí está la cresta roma que les menciono, y esta que está aquí, que es una carilla más cuadrilátera. Estas carillas reciben un nombre, en esta, por ejemplo, que está aquí, va a recibir el nombre de carilla escafoidea. ¿Listo? Y esta que está acá va a recibir carilla lunar, carilla semilunar. ¿Por qué va a recibir ese nombre? Porque aquí va a estar articulando el hueso escafoides y aquí va a estar el hueso semilunar. Fíjense, aquí va a estar el semilunar y el escafoides, que esos hacen parte del conjunto de huesos del carpo o los huesos de la muñeca. ¿Listo? Acá lo mismo, aquí va a estar articulando el escafoides, está más aumentado antes. Y aquí vamos a tener este que está aquí, el semilunar articulando. Y fíjense lo siguiente. Vemos que además el radio tiene como una especie de escotadura, y a esta escotadura le vamos a poner escotadura ulnar radial.
Y no quiero que se confundan con esta otra escotadura que tenemos acá en la parte proximal, que se llama escotadura radial ulnar. Son completamente diferentes. Y en la parte de biomecánica son también muy diferentes. ¿Por qué van a ser muy diferentes? Vamos a ver si nos podemos hacer entender con una imagen. A ver, no tengo imagen lamentablemente. Pero si pueden y tienen la opción de buscar los movimientos cuando el antebrazo está en supinación y cuando está en pronación, ¿vale? Se van a dar cuenta de que esta articulación en la parte distal, esta carilla, este radio va a rotar sobre esta. ¿Listo? Va a rotar aquí. Bueno, en este caso este radio no va a echar hacia acá, sino en esta dirección, hacia donde está apuntando el puntero. Va a hacer este movimiento, o sea, se va a desplazar en esta dirección y va a rodear aquí a toda la ulna en su parte más distal, mientras que en la parte superior como que va a haber una rotación, pero es más mínimo. Lo cual quiere decir que como esta rota mucho más en comparación a la proximal, que es esta que está acá, a esta que está acá. O sea, esta que está aquí, este radio, cuando aquí está en supinación y cuando va a ser pronación, este radio como que viene y se da la vuelta sobre la ulna queda más bien estable, pero el que rota sobre todo es esta articulación distal, mientras que esta proximal se queda más fija. Por lo tanto, vamos a decir que esta articulación es mucho más estable que esta que tenemos acá. Por lo tanto, vamos a tener un conjunto de ligamentos y de tejido fibroso que le va a conferir una gran estabilidad a esta articulación. O sea, vamos a requerir de tejido blando de gran importancia para estabilizar la articulación, ya que desde un punto de vista biomecánico óseo va a ser bastante inestable. Entonces, ya sabemos que la escotadura ulnar radial no es la misma que la escotadura radial ulnar. ¿Listo? Escotadura ulnar radial y la otra que vimos hace rato que es la proximal, escotadura radial ulnar. ¿Listo? Son dos diferentes. Vuelvo y repito, escotadura ulnar del radio y la distal, y la proximal es la escotadura radial de la ulna. ¿Listo? Llegamos a la parte del carpo. Vamos a encontrar 8 huesos, 8 huesitos. Fíjense el radio. Vamos a tener que esto es lateral, vamos a tener que esto es medial, vamos a encontrar aquí la carilla triangular, que era la carilla del escafoides, la cresta roma, y aquí tenemos la carilla más cuadrilátera para el huesito que está aquí, que es el semilunar. Vamos a ponerle nombre, vamos a tener la primera hilera y esta que está acá que va a ser la segunda hilera. Tenemos el escafoides por su forma de barco, tenemos aquí el semilunar por su forma de semiluna, tenemos el piramidal, que es este que está aquí abajo, y esta bolita que está aquí encima de ese hueso, ya que solo se ve por ventral, va a ser el hueso pisiforme. Este hueso pisiforme va a tener importancia clínica, ya que nos va a permitir reconocer que hacia lateral al hueso pisiforme va a estar pasando la arteria ulnar. Va a ser una forma de reconocerla para tomar el pulso. ¿Listo? En la segunda hilera vamos a encontrar el hueso trapecio, hueso trapezoide, vamos a encontrar este que es el más grande, que es el hueso capitado, y este que tiene una forma de gancho, por este ganchito que está aquí, que va a recibir el nombre de hueso ganchoso. Estos 8 huesos en conjunto van a formar el carpo. ¿Listo? Vista anterior, nuevamente nos ubicamos. Vamos a decir que es ventral. ¿Por qué? Porque es lisa, fíjense. Mientras que acá está dorsal, fíjense, aquí está el tubérculo de Lister. Entonces, quedémonos aquí en la vista anterior. Escafoides, semilunar, aquí articulando con el radio. Piramidal, pisiforme. Trapecio, trapecio, trapezoide, capitado o grande, ganchoso. Cara dorsal, nuevamente, margen lateral, margen medial. Aquí tenemos el radio, tenemos tubérculo de Lister. Por lo tanto, este va a ser escafoides, semilunar y piramidal. Fíjense que el pisiforme ya no lo vemos, el pisiforme solo lo vemos por ventral. Si me paso aquí arriba, ¿cuál es este? El ganchoso. No se acuerdan porque yo siempre empiezo desde acá para acá, pero tienen que reconocer que por medial está el ganchoso. Aquí está, desde medial a lateral. Llegamos aquí a ¿cómo se llama? El capitado, el más grandote.
y tiene importancia aquí entre estos dos huesos, que ya vamos a ver una patología que se forma más adelante. Gracias a esto, en algunos tipos de obreros, ya les voy a explicar por qué. Este que tenemos aquí que va a ser el trapezoide y el trapecio finalmente. ¿Listo? Esos forman el armazón óseo del carpo. Fíjense, una radiografía más entretenido, ¿no? Tenemos, entonces reconocemos radio, ulna, y reconocemos desde es anteroposterior o posterior. Anteroposterior porque vemos el pisiforme, ¿no? Entonces, y miren que está más posterior acá que el estiloide de la ulna. Acuérdense que tiene una disposición posteromedial. Entonces tenemos carillas articulares del radio, tenemos aquí el escafoides, tenemos el semilunar, tenemos el piramidal, tenemos el pisiforme, tenemos aquí el ganchoso, el capitado, medio se alcanza a ver el trapezoide y el trapecio finalmente. Les voy a regalar un tiempito, pausenlo aquí para que vean qué defecto tiene esta radiografía. Muy bien, espero hayan podido encontrar el defecto que tiene la radiografía y es que hay una fractura de escafoides. Si ustedes se fijan, aquí hay una fisura. ¿Listo? ¿Y por qué hago énfasis en una fisura de escafoides? El escafoides es un hueso bastante complicado. Fíjense que cuando nos caemos, casi siempre la mano cae así, por lo tanto, es un hueso que se fractura comúnmente. De hecho, tiene un 60% de probabilidad cuando hay fractura de huesos del carpo de que el escafoides se haya fracturado. Y además de eso es un hueso bastante lento de recuperar. Y eso tiene un porqué. Resulta que la vascularización del escafoides es un poquito complicado. Vamos a ver por volar y por dorsal. Volar es lo mismo que ventral. ¿Listo? Vemos que su irrigación, el escafoides, fíjense, este es el polo distal del escafoides y este es el polo proximal. Si ustedes analizan, fíjense que la irrigación llega desde el polo distal hacia el polo proximal, o sea, es una irrigación de tipo retrógrada o recurrente. ¿Listo? Ya que llega desde distal hacia proximal cuando debiese ser de proximal hacia distal, ¿no? Lo que normalmente conocemos. Entonces eso ya significa un problema para la recuperación de una fractura de escafoides. Es muy probable que se formen necrosis o que se formen pseudoartrosis, que quiere decir que cuando hay una fisura, el huesito le cuesta consolidarse nuevamente y es gracias a esto, que su irrigación por volar es bastante pobre en comparación a dorsal y que además de eso se irriga desde el polo distal a proximal y no del polo proximal al polo distal. O sea que vamos a tener necrosis del polo proximal si no tenemos una buena irrigación. O sea, si el cirujano no garantiza una buena irrigación al momento de la reconstrucción para este polo, entonces lo más probable es que haya una necrosis o una pseudoartrosis, que es que el hueso no se pueda consolidar. Para poder consolidar los huesos, los tejidos requieren de una buena nutrición. Otra cosa que me olvidé de mencionar y no deja de ser importante. Fíjense en lo siguiente. Yo me imagino que más de una vez han visto a los trabajadores que tienen estos martillos o taladros mecánicos, sobre todo estos que trabajan en las construcciones, que tienen que pararse sobre el taladro y van rompiendo las calles, ¿sí? Creo que ya más o menos nos vamos entendiendo cuál es esta herramienta que utilizan, este martillo mecánico que van saltando, taca, 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 taca. ¿Listo? Si ustedes se fijan, las manos están sometidas a esa vibración. Y al vibrar precisamente en el carpo hay algo anatómico que es bastante importante a tener en consideración. Si ustedes se fijan, entre este hueso escafoides y este hueso que está aquí, que es el semilunar, tenemos este hueso grandote que está aquí, que es el hueso grande o hueso capitado, está entre los dos. Y fíjense que esa vibración continua, ese trabajo de todos los días, de estar con ese taladro, saltando, 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 va a causar de que este hueso capitado pueda lesionar algunos de los vasos que va a irrigar a este hueso que se llama semilunar. Esa patología la conocemos como
lunatomalacia, que es el daño del tejido vascular para este hueso, por lo tanto se van a formar necrosis y en algunos casos si se produce algún tipo de lesión, obviamente pues posiblemente se lleve a cabo una pseudoartrosis que no se pueda consolidar ya que el capitado se ha encargado de dañar toda la parte de la irrigación de este hueso. Ya para terminar, tenemos aquí todos los huesos de la mano. Teníamos todos los huesos del carpo, que son los que vimos acá, que en grupo de 8. Tenemos esto que están aquí, los metacarpos. ¿Listo? El más grande de todos va a ser el metacarpo número 2. ¿Listo? Y finalmente lo que va a formar la parte de los dígitos o de los dedos que van a ser las falanges. Las falanges las vamos a nombrar de 1, 2 y 3 desde proximal a distal o falange, falangina y falangeta. ¿Listo? Otra cosa importante, en el dedo pulgar o el dedo número 1 no vamos a tener, por ejemplo, falange número 3, sino que tenemos simplemente falange proximal y falange distal. Y estos punticos que aparecen aquí, huesos sesamoideos, es muy normal que nos encontremos que son variaciones, que son huesos, pues que se forman, que no vienen incluidos en los 206, sino que son como huesitos que se van formando como aparte, ¿vale? Simplemente para mencionarlos. Entonces, ya sabemos que nombramos de dígito 1, 2, 3, 4 y 5 desde lateral hacia medial y que las nombramos de 1, 2 y 3 desde proximal hacia distal. Eso sería la parte ósea de la mano. Sabemos que la articulación del hombro la llamamos glenohumeral, gleno de la cavidad glenoidea de la escápula junto al húmero, la articulación acromioclavicular, que se une entre el acromión y la clavícula, la articulación del codo o la articulación, tenemos ahí 3 en total, vamos a ver que está articulado radio ulnar proximal, húmero radial y húmero ulnar. Vamos a tener una articulación radio ulnar distal, vamos a tener una articulación radiocarpiana, carpocarpiana entre estas dos filas, carpometacarpiana y falange metacarpiana, que es esta articulación, e interfalanges, obviamente, la articulación entre cada una de las falanges. Muy bien, otra cosa para mencionar, en los metacarpos, por ejemplo, la parte más basal, o sea, la parte proximal va a ser la base y la parte más distal va a ser la cabeza de los metacarpos. Con eso damos... Ah, no, me falta una partecita. Aquí vemos la parte más entretenida, las radiografías. Si ustedes se fijan, por ejemplo, lo que yo les decía al principio, si hay una fractura de diáfisis de húmero, fíjense, se quebró todo el húmero. Ya sabemos que posiblemente se dañó el nervio radial, la arteria braquial profunda. Aquí tenemos una fractura tanto de radio como de ulna. Fíjense, se lesionó todo esto. Y hay procesos bastante complicados de recuperación. También vimos acá con anterioridad una fractura de escafoides. Así que era simplemente pues para que vieran cómo se ven los huesos en algunas radiografías, ¿no? También podemos reconocer la clavícula, podemos reconocer aquí el escafoides, el pisiforme. Aquí reconocemos, fíjense que hay como un hueso sesamoideo, por ahí me da como la impresión, ¿no? Esta puntica que está ahí es como un hueso sesamoideo. Podemos reconocer aquí el acromión, la coracoides, la cabeza humeral. Ya sabemos que como hasta por aquí está el cuello anatómico, aquí está el cuello quirúrgico. No sé si les mencioné que esta región de aquí se llama región axilar. Bueno, cositas que de pronto se me hayan saltado. Espero haya sido muy comprensible este primer módulo de osteología de miembro superior. El siguiente módulo va a ser la musculatura de todo lo que es el miembro superior y después ya nos vamos a la extremidad inferior, la misma dinámica. Primero vamos a ver osteología y después la miología. Te mando un fuerte abrazo, un saludo muy especial desde la ciudad de Popayán, Colombia. Mi nombre es David Muñoz y deseo que te vaya muy bien.